Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Este programa de entrevistas y opiniones lo transmitimos siempre tratando que los temas sean de intereses, de análisis, para que usted tenga una visión amplia, una visión más clara de lo que acontece en Guatemala especialmente. Pero hoy vamos a tocar otro tema que es muy importante, que se trata de una ley que se discute en el Congreso de la República, es la ley de competencia. Y para este tema hemos invitado nosotros a un estimado amigo, Guillermo García. Él tiene un amplio currículo. No nos atrevemos a tocar su currículo porque es muy extenso, pero es consultor, es auditor, ha hecho mucha actividad en municipalidades, en dependencias del Estado, en empresas privadas. También ha sido en más de una oportunidad analista en medios de comunicación, no solo de Guatemala, sino del exterior del país. Así que es una autoridad en este tema, especialmente de la ley de competencia. Guillermo, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, estimado director Byron Barrera. Para mí es un gusto, es un honor estar por primera vez en los estudios de tu canal, tu programa Búho. Y bueno, como digo, es un honor. He aceptado tu invitación. Estoy aquí para lo que estimes conveniente y pedimos al público televidente pues, su atención y espero que el programa sea de mucho agrado. Gracias, Guillermo, por aceptar la invitación. Este tema de la ley de competencia es interesante porque se reactivó en el Congreso de la República un proyecto de ley que se encontraba engavetado desde hace aproximadamente unos 13 o 15 años. Siempre ha sido, digamos, un tema tabú. Sin embargo, no sabemos por qué se considera un tema tabú. Algunos sectores lo consideran así. ¿Por qué razones, Guillermo? Es una pregunta interesante. Quiero exponer lo siguiente. Esta ley de competencia nace con una iniciativa que tiene un fundamento de un estudio que se hizo hace varios años con el patrocinio fue el Banco Interamericano, si no estoy mal. Y luego tuvo algunas modificaciones, fue engavetada esta iniciativa, posteriormente surge con otro número la iniciativa y actualmente pues está en discusión en el Congreso. Pero, ¿por qué unos a favor, otros en contra? ¿Por qué se le ha tenido temor, pánico, miedo? ¿Por qué quedó engavetada? Pues la razón es esta. Recordemos que todos los actos giran alrededor del dinero. Todos los actos del ser humano giran alrededor del dinero. Y en este caso, la ley de competencias vendría a tratar de romper los privilegios. Vendría a tratar de romper acciones que actualmente se llevan a cabo, pero que claramente nuestra Constitución lo establece que son ilegales, es decir, son prohibidos los monopolios, oligopolios, los carteles y otra forma de organización que conlleve al control, a la imposición de precios, es decir, que no permita la libertad de competencia. La Constitución de la República también establece la libertad de empresa, pero una libertad de empresa en donde realmente se opere supuestamente en mercados perfectos o casi perfectos. En Guatemala no existe un mercado perfecto, ni siquiera casi perfecto. Por lo tanto, cuando surge esta iniciativa, que probablemente
llegue a ser ley, es porque ya es mucho. Hay presiones internacionales que han venido a coadyuvar a los gobiernos de turno y a otras instituciones que sí quieren una apertura democrática económica. ¿Por qué? ¿Por qué vienen instituciones del extranjero? ¿Por qué países como la Unión Europea, países del norte como Canadá, Estados Unidos, de alguna manera quieren que Guatemala también tenga una ley de competencia? Ya la tiene México, la tiene Chile, la tiene aún El Salvador, que está más cerca. Y es fundamental para, de alguna manera, crear un equilibrio, que no haya tanto migrante hacia países del norte y otros lugares del mundo. Esto porque en Guatemala mucha gente migra, con mucha tristeza deja a sus familias, pero migra porque en países como Guatemala no hay oportunidades. En cambio, a través de la creación de una ley de competencia, se permite la inversión de nuevos capitales, tanto nacionales como extranjeros, y se rompen monopolios. Es decir, se daría una mayor libertad a la competencia. Por supuesto que hay que aclarar también que en el caso particular, creo que debe tener un cierto análisis y muy profundo, porque estoy de acuerdo que se rompan los monopolios, se quiten los privilegios, pero también si llega capital extranjero, en primer lugar, que sea bien habido. En segundo lugar, que ese capital tribute en Guatemala, porque recordemos que las empresas actuales y las que estarían en el futuro llegarían a lucrar en territorio guatemalteco, con ciudadanos guatemaltecos, es decir, de fuente guatemalteca, de dineros guatemaltecos. Entonces, justo es que tributen apropiadamente. Como también justo sería que las empresas existentes tributen apropiadamente y que no anden tratando de ver cómo pagan la menor cantidad. Un ejemplo, y abro un paréntesis. En el sistema bancario no hay libertad de competencia. Hay varios bancos, pero es una especie de oligopolio. Oligopolio es más de dos, donde hay un grupo de oferentes y muchos demandantes. ¿Por qué? Porque es un mercado cautivo. Las leyes protegen a los bancos, al sistema financiero, principalmente a las entidades bancarias. ¿Cómo las protegen? Depósitos no puede tener cualquier institución, ¿sí? Y hay otras operaciones que son prohibidas para otras instituciones. Me refiero a grupos mercantiles, empresas mercantiles. Y en parte hay razón, porque son dineros del público que deben cuidarse apropiadamente. Pero también, como son negocios, son mercados cautivos, debería haber un mayor control. Recuerdo que cuando la primera vez surge una ley que de alguna manera obligaba a la competencia, como fue la ley de tarjetas de crédito, la antigua ley que quedó prácticamente en suspenso o casi derogada, la objeción de la Corte de Constitucionalidad fue que no se podía poner precios topes, porque ahí se estaba poniendo una tasa máxima de intereses. Porque actualmente son unas tasas de interés altísimas. Y algunos bancos cobran hasta el 50%. 40, 60 y un poco más. Entonces viene la Corte de Constitucionalidad y objeta, y por eso para la ley. En mi opinión, se debió haber defendido de una mejor forma, porque se debió haber objetado que había un cierto control, pues, porque es un mercado cautivo, en donde hay privilegios, ¿sí? No todos pueden dedicarse al negocio bancario.
Entonces, en ese momento, la justificación debió haber sido que se trataba de un mercado cautivo y en donde el Estado también es responsable de la tenencia de los dineros públicos. Tan es así que el Estado obliga al sistema bancario a tener un porcentaje, hablemos en términos redondos, 10% en calidad de reservas monetarias. O sea, del total de depósitos que captan los bancos, deben tener un porcentaje en calidad de encaje como garantía. Y aparte está el FOPA, que es el Fondo para la Protección del Ahorro, en dado caso haya problemas con alguna institución bancaria. Y también tenemos a la Superintendencia de Bancos. Pero volviendo al tema, deben revisarse varios mercados. El mercado bancario. Ahorita estamos hablando de un mercado general, un mercado industrial, comercial, etcétera, que es el que vendría a regular la ley de competencia. Por lo tanto, es importante que en Guatemala surja esta ley y que de alguna manera vaya mejorando, vaya suavizando lo que por varios años ha existido en Guatemala y que se conoce como monopolios, duopolios y oligopolios. Alguien dirá, bueno, monopolios no hay, porque por ejemplo un producto X también tiene una competencia porque ingresa producto de México, ¿sí? Y no es por lo tanto un monopolio. Pero hay una serie de barreras, de economías de escala, que no permiten la libertad de competencia. Por lo tanto, es un monopolio, si se quiere, no técnicamente ni totalmente legal, en el campo, es decir, de derecho, pero sí es un monopolio de hecho. Sí, casi es un monopolio disfrazado. Así es. Porque, por ejemplo, vamos a ver si estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay empresas nacionales que tienen controlado un mercado. Digamos, bebidas, por ejemplo. En apariencia, viene una marca o dos marcas de cerveza mexicana, pero quien importa este producto es la empresa que aquí comercializa las bebidas. Entonces, lo que provoca eso es que esta empresa sea la que regule el precio de esa cerveza que está importando para que no afecte las bebidas que esta empresa produce. Entonces, lo mismo ocurre probablemente con el cemento, que es cierto, en el mercado se ve cemento mexicano, digamos, pero la cementera guatemalteca importa ese cemento y le coloca un precio de manera que no compita con el cemento nacional. Así ocurre con algunos mercados. Son mercados cautivos, como decís. Es cierto. Por ejemplo, en el caso que has mencionado, bebidas. Son los mismos grupos que al final se resultan quedando con ese mercado por el capital que tienen, por la tramitología burocrática, protección legal. Entonces, ellos son los que resultan importando, pero no se establece un precio de libre competencia. No, pues. El precio de libre competencia es el que debe surgir de un mercado. Idealmente un mercado perfecto, en donde oferentes y demandantes deben reunirse. Y el precio debe ser fijado por el mercado de conformidad con la oferta y demanda. A mayor oferta, el precio debe bajar. Y a menor oferta, el precio debe subir, porque es entendible. Si hay una sequía, por ejemplo, en la agricultura, en el campo, pues obviamente la producción va a disminuir. Y la cantidad de demandantes no es la misma, sino que al contrario, la población va en crecimiento. Entonces es mayor. Entonces, si la oferta disminuye y la demanda sube o se mantiene, pues el precio debe subir. Pero debe ser un juego. Oferta, demanda, sube la oferta, baja la oferta, la demanda
debe estar deambulando de acuerdo a los vaivenes del mercado. Y esto quiere decir que si el precio ha subido, pues después debe bajar, no que en algunos negocios el precio sube y ya no vuelve a bajar. También es importante que tengamos claro que en Guatemala existen monopolios, existen duopolios, por ejemplo, en la telefonía que tenemos acá. Sí, solo existen 2 empresas. Eran 3 antes y ahora prácticamente son 2. Y es cierto que hay otros competidores, pero no tienen el suficiente capital, no tienen la infraestructura, no tienen, y que realmente se ven muy limitados para poder competir debido a las grandes economías de escala que poseen 2 de las empresas que operan en Guatemala. Esto es lo que típicamente se llama duopolio, ¿sí? Al final, ellos son los que controlan los precios, pero hemos sabido de que en otros países del mundo, y sin ir muy lejos en Centroamérica, el costo para el usuario es menor. Los precios de telefonía son menores. A veces, por ejemplo, hay ciertas horas o fines de semana o horas nocturnas en que el precio de la llamada baja, ¿verdad? Así es. Aquí hay muchas prácticas anómalas, perjudiciales al consumidor. Digamos, en las empresas telefónicas, en algunos países ya se permite que si tú cambias de empresa, mantengas tu número. Aquí no. Aquí no. ¿Verdad? Prácticamente tienen capturado el número de teléfono de la persona. Y así ocurren muchas prácticas pues que podrían cambiar, ¿verdad? En beneficio del usuario, ¿verdad? Las 2 empresas, por cierto, no son tan eficientes como deberían ser. No, una ha tenido problemas incluso hasta de hackeo. Pero veamos, para tratar de dejar un ejemplo para la opinión pública, para los televidentes, ¿cómo opera el control de los mercados? En el caso este es duopolio. Nace el control, ¿en dónde? Nace en la ley de telecomunicaciones, donde no cualquiera puede tener una frecuencia. Sí, pero además aquí ha habido algunas prácticas de soborno que han sido denunciadas. La famosa ley Tigo, que se dice. Así es. ¿Verdad? Que se soborna a los diputados para que aprueben una ley que favorezca a una X empresa. Sí. Vamos a regresar en un momento, Guillermo, con este tema de la ley de competencia, después del siguiente receso. Estamos conversando con nuestro invitado, Guillermo García. Él es auditor, él es un analista, él tiene una amplia experiencia en realizar auditorías en empresas privadas, en dependencias del Estado, y está con nosotros y estamos conversando sobre el tema de la ley de competencia que se discute actualmente en el Congreso de la República y que, como decíamos hace un momento, es un proyecto que estuvo engavetado en el Congreso de la República por más de 10 años, ¿verdad? Y esto se debe pues a lo que explicaba Guillermo, que es un poco a los temores a que en el país exista una verdadera libre competencia en el mercado. Hay muchos monopolios, hay muchos oligopolios, hay prácticas que son, digamos, prácticas interesadas, corruptas en el mercado, y de esto es lo que estamos conversando. Queremos decirles que este programa nos ha dicho Guillermo que va a ser retransmitido por el canal Así es mi gente, canal de televisión en Washington. Así que seguimos con Guillermo. Estábamos hablando de los temas de los monopolios y los duopolios y conversábamos sobre
que un ejemplo de duopolio es el caso de las empresas telefónicas, que en Guatemala solo existen dos, y alrededor de eso pues hay mucha tela que cortar. La gente se queja mucho de que hay mucha ineficiencia, mucha irregularidad en el servicio, y la verdad es que las dos empresas no son tan eficientes como deberían ser, pero han tenido además la protección del Estado, específicamente del Congreso de la República. Se han aprobado algunas leyes interesadas para favorecer a estas empresas. Recordemos que Claro es una empresa privatizada de lo que fue la empresa Guatel, que era la empresa de telecomunicaciones de Guatemala, que fue privatizada a través de un proceso en el gobierno de Álvaro Arzú. Y quisiéramos saber, Guillermo, bueno, sobre el tema de los bancos también hay mucha crítica. Los bancos han quebrado, ¿verdad? Actualmente los bancos se han convertido también en una pesadilla para los usuarios. A veces, cuando uno siente ya tienen cancelada la cuenta sin ninguna explicación, lo obligan a mantener cierta cantidad de dinero. Los bancos también últimamente están amenazando con cobrar el envío de los estados de cuenta, cobran los cheques. Bueno, el diferencial cambiario de todas las remesas que envían nuestros connacionales de Estados Unidos es un diferencial cambiario muy importante, dinero que se queda en los bancos, ¿verdad? Yo no sé realmente qué beneficio tiene el Estado del sistema bancario, que algunas veces han quebrado y han dejado a muchas familias en la pobreza. Ha habido suicidios, como el tema del Banco del Comercio, el tema del Bancafé. Y bueno, algunos dicen, por ejemplo, ¿de qué cuenta el Estado proteges al banco si el banco quiebra? Digamos una zapatería que quiebra, ¿por qué el Estado no sale en protección de esa zapatería? Un ejemplo. Entonces hay mucho realmente en este tema de la ley de competencia, y ojalá que el proyecto que se discute en el Congreso de la República sea un proyecto amplio. Yo alguna vez escuché el comentario de que esa ley se había discutido y reformado y modificado tanto que ya no era una ley de competencia, sino que era una ley de defensa de los intereses del proveedor. Pero eso es por el conservadurismo que existe en Guatemala, que hay. Yo he visto hasta grupos de evangélicos protestando contra la ley de competencia, que supongo yo que es un poco que el sector privado a través de terceras personas trata de influir para que ciertas cosas no se incluyan en la ley de competencia. Pero hay hablemos de otros ejemplos. Por ejemplo, el tema de los combustibles. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en el sentido que ese es un oligopolio también. Por cierto, es un oligopolio que, bueno, hoy mismo la gasolina cada día sube y sube y sube, y nadie investiga la cadena de comercialización para establecer si es un precio que realmente va de acuerdo a la alza del petróleo a nivel internacional. Cierto. Vino a mi mente que antes había un fondo que regulaba los precios en el combustible, pero en el tiempo de Ramiro de León Carpio, eso se quita. Hay ponencias, hay presiones. Recuerdo que el Muso Ayau era uno de los ponentes en que se liberara el precio. Y yo pues estoy de acuerdo que la libertad de empresa debe existir. Uh-huh. La economía debe tener libertad de competencia. Pero en el negocio de los combustibles no había competencia. Por lo tanto, no justificaba que se liberaran los precios. Es como haber liberado la tasa de interés en los bancos. Uh-huh. No se justifica. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso de la gasolina, de los combustibles, es otro mercado que en cierta manera es cautivo, que el Estado, y es estratégico, el Estado
está obligado a mantener un control sobre ellos, pero se liberaron los precios. Y hoy por hoy vemos situaciones en donde la gasolina, por ejemplo, que es lo que más se consume, y el diésel, empieza a subir. Y los expendedores o los distribuidores de gasolina tal vez han comprado en $1 y sube a 2 o a 1.50, 1.25 y rápidamente modifican el precio para que al despachar ya se cobre el precio que han fijado recientemente, cuando ellos tienen grandes depósitos del producto que lo compraron a menor precio. En cambio, cuando baja, no aplican ese mismo precio inmediatamente, ¿sí? Algunos dicen que sí, pero habría que verlo, ¿verdad? Esa es una de las grandes deficiencias. Por lo tanto, ojalá que en la ley de competencia pues, también de alguna manera se empiece a ver este negocio de los combustibles, como también el negocio de los medicamentos. Sí, ese es otro. La medicina química. Es otro gran negocio en donde varios han hecho su agosto, han lucrado desmedidamente y no solo han lucrado, sino se han favorecido con leyes protectoras mediante el tráfico de influencias, manipuleo, sobornos a funcionarios públicos, a tal extremo que mucha gente se ha muerto en Guatemala porque realmente no ha podido comprar los medicamentos. Y se lleva al ciudadano a que entre en lo que es el campo de la medicina curativa, cuanto que el Estado, si estuviera inteligentemente administrado en el campo de la salud, debería llevar al ciudadano, a todos los ciudadanos de Guatemala, a que realmente se cuiden, y el Ministerio de Salud debería dedicarse al área preventiva, es decir, vacunación, cuidados preventivos, etcétera, para que no llegue a enfermarse tan seguido un ser humano, un ciudadano guatemalteco. O sea, aquí se ha manipulado todo. Es como en las tarjetas de crédito se induce tremendamente al consumo mediante tarjeta de crédito. Estimados televidentes, el tema, son varios temas y por eso voy a salir de un campo, voy a otro y luego regreso. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito es otra forma donde se induce al consumo. Uno recibe llamadas de ciertos grupos, ciertas personas, dice: yo trabajo para el banco tal y tal, y dos, tres bancos. Usted tiene un crédito ya preautorizado. Díganos a dónde le podemos enviar su tarjeta de crédito. Uno no ha solicitado nada. Y es una forma de que las tarjetas de crédito se entreguen a diestra y siniestra. Todavía están aprovechando que la ley no ha entrado en vigencia, entra en vigencia dentro de 6 meses, lo que es este asunto de la emisión de tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa? Resulta que hay algunos bancos en Guatemala que olvidaron sus objetivos, olvidaron su misión. El mayor porcentaje de crédito lo tienen orientado al consumo. Ya no hay crédito orientado a la creación de empresas, desarrollo de nuevos proyectos, lo que puede crear nuevas fuentes de trabajo. Y los hay con altas tasas de interés que son impagables. Entonces eso no le permite a cualquier emprendedor poder triunfar rápidamente en Guatemala. Entonces vuelvo, en este caso, a lo que es el campo de la salud. Realmente ellos han distorsionado el mercado porque los grandes consorcios que venden determinadas marcas de medicamentos, les interesa que se compre, que se consuma esos medicamentos y crean la necesidad en el ciudadano a que los compre. Y en instituciones del Estado como el ICS, los hospitales, a que reciban medicamentos
que en algunos hospitales pueden ser gratuitos y medicamentos que en el ICS, pues prácticamente el afiliado se los dan aunque no los necesite, ¿sí? Entonces crean o inducen al consumo. Y a través muchas veces de publicidad engañosa. Así es. A tal punto que ya con la llegada del nuevo gobierno se han descubierto grandes inventarios de medicamentos en el campo de la salud, medicamentos que han vencido, que nunca se distribuyeron, medicamentos que están por vencer, medicamentos que están vigentes, pero que no tienen la demanda o son de rotación lenta. Por lo tanto, dentro de poco van a resultar cayendo en el campo de obsolescencia, se van a perder. Sí, hay un caso que yo quiero resaltar, que es una denuncia que hizo recientemente un personero de una farmacéutica, que él denunció que el Ministerio Público, es decir, en el fondo lo que él denuncia es que esta farmacia, para introducirse en Guatemala con los descuentos más altos del mercado, ha tenido muchos problemas, obstáculos que se le han presentado para poder funcionar, e incluso allanamientos del Ministerio Público, de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, de la Policía Nacional Civil, de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Salud Pública, que han participado en estos operativos. Pero resulta que después de todas estas investigaciones, la investigación fue desestimada y no se encontraron ilícitos. Pero, mientras tanto, lo que se observa es que hay muchos intereses para que nuevas empresas entren al mercado con otros atractivos de precios, de descuentos. Y entonces, este es un caso muy reciente que se denunció. Muestra también de que hace falta una ley de competencia que realmente permita un mercado libre, competitivo. Sí, es interesante este punto. El ponente, el demandante, el denunciante, hizo bien en hacerlo, porque este es el momento en que se está discutiendo la ley de competencia. Y es el momento porque hay un nuevo gobierno en el cual los ciudadanos tienen fijada su esperanza en que Guatemala empiece a cambiar. Como profesional de las ciencias económicas, no me opongo y no estoy en contra del capital privado, no estoy en contra del capital nacional ni del capital extranjero. No, lo que sí quisiera es que este capital compitiera y que el ciudadano se beneficiara, que los ingresos al fisco por tributos lleguen los que deben ser, los que realmente corresponden, y que realmente haya una libertad de competencia. Aquí hay que aclarar algo. Pueden existir oferentes y demandantes, pero principalmente en el grupo de oferentes de cualquier mercado, la salud, vegetales o commodities, cualquier mercado, que haya libertad. Pero, es decir, cuando dice libertad de competencia, libertad de empresa, esto quiere decir que los agentes económicos, o sea, todos aquellos que van a competir en un mercado, deben estar libres, no deben tener injerencia, no deben tener presiones, no deben tener control legal, para que realmente ellos actúen libremente y que ellos decidan el precio de sus productos de conformidad con la demanda que está estableciendo el ciudadano o el mercado. Entonces, creo yo que hacia eso debemos de llegar, y es el momento oportuno porque denuncias como esas son válidas, las deben tener en cuenta los diputados en el Congreso, y me estoy refiriendo a aquellos diputados conscientes, aquellos diputados que quieren realmente un cambio para Guatemala, y un llamado a aquellos diputados que han estado en negociaciones que no han sido del todo claras, para que cambien. O si alguna vez tuvieron conciencia, pues que la pongan en práctica ahora, que dejen
de estar bloqueando las nuevas iniciativas y que persiguen un beneficio para el ciudadano y que se promulguen nuevas, es decir, se aprueben, decreten nuevas leyes, que los diputados cumplan con su misión. La misión de los diputados o el propósito de ellos es legislar y fiscalizar. Sí, desafortunadamente a veces... Pero los diputados no tienen que andar andándose metiendo en negocios y ya no digamos negocios turbios, ¿verdad? Nada que ver en negocios. El ejecutivo es el que tiene que ejecutar y tiene que llevar a cabo el presupuesto que le ha sido aprobado. Pero los diputados, nada que ver ahí. De hecho, es ilegal que los diputados estén extorsionando, estén condicionando la aprobación de una ley. Eso es incumplimiento de deberes, ¿sí? Hay tanto que hablar de este tema, pero el resumen acá es la invitación a que los diputados cambien a aquellos que no han estado en actuaciones correctas para el ciudadano y los nuevos diputados pues realmente cumplan con lo que ofrecieron en campaña. Sí, hay una ley paralela a la ley de competencia que es una ley de defensa del consumidor, que aparentemente lo que se busca es eliminar la DIACO, que no sirve casi para nada, ¿verdad? La Dirección de Atención al Consumidor, que depende del Ministerio de Economía. Y este proyecto parece ser que lo que busca es crear una superintendencia del consumidor, similar a la que existe en otros países, en México, por ejemplo, que regule, digamos, la venta de productos vencidos, que es muy común encontrarse a veces en algunos centros comerciales que se tengan a la venta productos que ya vencieron, o por ejemplo, hay un gran temor de que no se le diga al usuario, este producto atenta contra su salud, este producto es criminal, es asesino, como en algunos países se le pone ya al azúcar precisamente. Y así por el estilo, las gaseosas, advertirle al usuario que cada gaseosa contiene 20 azucaradas de azúcar o la cantidad en gramos que contiene. Pero nada más pongo esto como ejemplo de que realmente el usuario a veces, o por ejemplo, qué producto es transgénico y cuál no es transgénico. De manera de que, pero esta ley creo que es una ley paralela a la ley de competencia que también está en el Congreso de la República. Y esperamos que en su momento conozcamos un poco más de esta ley. Pero ¿crees que las dos son importantes, tanto la ley de competencia como la ley de defensa del consumidor? Sí, es un punto muy interesante, porque debe haber un cierto control y para que realmente velar porque se cumpla con lo que el comerciante está ofreciendo al público. ¿Sí? De hecho, la ley de tarjetas de crédito ya crea una dependencia en el Ministerio de Economía, en la DIACO, para que controle ciertos abusos en las tarjetas de crédito y que el tenedor o el cuentaviente o el usuario de una tarjeta de crédito pueda hacer sus denuncias. Sí. Ahí ya hay alguna protección, pero qué mejor si hay una ley que englobe o que agrupe todos los requerimientos o necesidades que el mercado demanda para protección del consumidor. Porque lamentablemente hay un dicho en nuestro país y lo tienen muy claro, principalmente aquellas personas que andan viendo cómo obtienen dinero ilícito, que dicen echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado y vale la pena que se tenga un ente de control, un ente regulador, pero un ente que no sea manipulado por los mismos, como en el caso de la Superintendencia de Bancos. Sí, que ponen a un banquero. Sí, y que ha trascendido de las reuniones, según el diario La Hora, a que dar el crédito al medio de comunicación. Hizo una interesante investigación en donde
varios funcionarios, exfuncionarios y funcionarios actuales de la Superintendencia de Bancos se reunían con cierta periodicidad con el anterior gobierno. Sí. Entonces, es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Sí, así es, porque la Superintendencia de Bancos por lo general ponen a un banquero o a una banquera. Así es. A cuidar a los bancos es como poner a Drácula a cuidar un banco de sangre. Así es. Pero entonces esperamos que todo esto cambie, sobre todo porque el Estado invierte buena cantidad de su presupuesto en los hospitales. Si lo ideal es que a los hospitales llegue menos gente enferma. Así es. Ese debe ser el objetivo de las políticas de salud. La salud preventiva. En Suecia se han cerrado cárceles, por ejemplo. En Cuba, por ejemplo, hay hospitales que ya no tienen pacientes. Entonces, de lo que se trata es de que se controle la venta, la distribución de productos, especialmente de alimentos. En Guatemala casi no hay control de calidad de los alimentos como los controles que tienen otros países como México, Costa Rica, donde uno puede comer con confianza hasta en cualquier comedorcito de montaña, porque sabe uno que la calidad de lo que está consumiendo es vigilada constantemente. Entonces, si los hospitales, si la gente se enfermara menos, creo que el Estado invertiría menos en este tema de los hospitales y la salud curativa. Necesitamos una salud preventiva. Y todo esto tiene que ver con lo que estamos conversando de la ley de competencia, la protección al consumidor, etcétera. Llegamos al final del programa. Muchas gracias a Guillermo García por su participación. A ustedes, muchas gracias de nuevo por su tiempo. Y 30 segundos para finalizar, Guillermo. Gracias. Pues ha sido, como dije al principio, un honor haber estado en tu programa Búho. Y muchas gracias a los televidentes. Y quiero despedirme diciendo que efectivamente opino en el canal de cable con sede en Washington, D.C., que se llama Así es mi gente TV, quien retransmitirá este programa con la venia de ustedes. Y espero el programa pues sea de su agrado. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima vez.